Laudetur Jesus Christus, queridos hermanos. Más que hacer un comentario de un crítico de arte, o quizá como un artista, o como un pintor, que realmente no lo soy, y tampoco soy como tal un analista concreto de arte, pero aún así quisiera invitarlos a meditar en este tiempo de pasión en torno a dos imágenes, a dos pinturas que personalmente me agradan bastante, sobre todo para poder contemplar aquel misterio de la crucifixión. La primera pintura es la del crucificado de Diego Velázquez. Tiene una fecha aproximada del año 1632. Lo podemos ubicar a mediados del siglo XVII. No hay como tal una fecha que podamos decir concretamente es esta. Y como un aspecto importante a considerar, vemos que no muestra a un Cristo sumamente lastimado y llagado, sino con las heridas muy puntuales, la de los clavos, el costado herido, la corona de espinas. Los elementos esenciales son los únicos que muestra. Por tanto, podemos descubrir que no se trata de una realidad histórica. No es un retrato histórico, por así decirlo, sino que alude más a una realidad teológica y en cierto sentido incluso podemos decir mística. Así nuestra reflexión en torno a esta primera pintura no parte tanto de la historia, sino de lo que está fuera de la historia, del misterio de la divinidad, de la eternidad. Por esta razón, algo que llama mucho la atención es la presencia del color negro, de un color oscuro por excelencia, el negro. Es evidente que al destacar este color en el fondo, refiere a aquel cántico del profeta Isaías, o quizá no tanto con la intención de que refiera a ese texto, pero contemplándolo llama mucho la atención porque tiene mucho que ver con ese texto de Isaías que rezamos en sí todos los viernes en las laudes. Dice el texto: verdaderamente tú eres un Dios escondido. Y más adelante, no en un sentido contradictorio, sino de contraste, dice: yo soy el Señor y no hay otro. No he hablado oculto o en un rincón oscuro de la tierra. No es escondido en el sentido estricto de oculto. Es escondido en el sentido de misterio, y a la vez de un misterio que se hace visible. Con este contraste plasmado por el profeta Isaías, podemos comprender el contraste que hay en la persona de Cristo y se plasma en esta imagen. Por ello, un elemento central muy importante en la pintura de Velázquez es el rostro de Cristo, donde vemos la fusión, la unión de esa oscuridad con la luz. Y a la vez podemos encontrar ahí un contraste fundamental. Y por contraste, insisto, no quiero decir contradicción, sino es como una diferencia de intensidad armónica, por el cual se entiende una realidad. Por ejemplo, las escaleras deben de tener contrastes en la iluminación para poder ser captadas y percibidas como escaleras. Por más mínimo que sea, tienen que tener ese contraste. La parte vertical, por lo regular, es más oscura, mientras que la parte horizontal siempre está más iluminada. Sin ese contraste, el escalón no se entiende. Tiene que haber un contraste. Así, el contraste del rostro de Cristo es como podemos entender la unidad de Cristo, la obscuridad que esconde el misterio de su divinidad
y la luz que refleja su rostro muerto y a la vez revela en la humanidad la divinidad. Así, la oscuridad de su rostro refleja divinidad, el misterio de la divinidad. Y la luz, por otro lado, en este sentido contrastante, a través de de su humanidad, se revela esa divinidad. Y de esa luz se nutre y emana todo el cuerpo de Cristo, junto con la cruz, en la imagen. Y dado que la luz es un elemento también importante, debemos entender que como hay luz, hay sombra. Porque a pesar de que hay obscuridad en el fondo negro, esta se encuentra levemente sombreada. Por lo tanto, demuestra que hay una iluminación. Y esa iluminación proviene de lo alto. Y a la vez tiene un sentido de inclinación, lo cual nos hablaría de que responde a una realidad histórica. Entonces sí, el punto de partida es la divinidad, pero sí tiene también que tocar ese elemento histórico. En este caso lo vemos mediante la inclinación en el sentido histórico de la hora nona, la hora romana. Tiene que tener la iluminación una inclinación que tiende hacia el ocaso, como es la hora nona. Sin embargo, hay que considerar que la luz no es un elemento externo como tal, sino que la luz viene a ser lo mismo, es el origen de esa sombra. Y un contraste interesante a este respecto es que su sagrado cuerpo es fuente de luz y a la vez da sombra. Da sombra y por tanto da cobijo en el misterio de su divinidad. Otro elemento histórico, además de la hora de la muerte, que corresponde a este tránsito de la hora sexta a la hora nona, concluye en la hora nona, es la causa de la condena que está en la cruz y que al menos para mí se me hace un detalle fascinante que corresponde perfectamente a lo que describe la Sagrada Escritura en Juan 19:20, que es el uso del hebreo, griego y latín, en un letrero donde dice: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Y en este aspecto es de llamar la atención. La Sagrada Liturgia en el rito latino pone un acento a la unidad con el misterio pascual y a una profunda intimidad con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues como bien sabemos, estas tres lenguas, hebreo, griego y latín, son las que se ocupan durante la misa. El uso del latín es evidente, la misa es en latín, en general, forma gran parte de la liturgia. Sin embargo, también hay palabras griegas, tal y como es Kyrie eleison. Eso no es latín, es griego. También elementos del hebreo, como el Hosana o el Sabaoth, por el que se muestra que la Santa Misa es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Retomando, en la pintura vemos entonces dos elementos históricos importantes, que son el tiempo plasmado a través de la orientación de la iluminación que da la sombra y la condena histórica plasmada en el letrero, que corresponde a lo descrito en la Sagrada Escritura. Un detalle más a destacar en general es la unión de la sangre al madero.
lejos de ser una imagen sangrienta y de un Cristo sumamente llagado, que podríamos decir que correspondería a una realidad histórica, únicamente destaca los elementos esenciales y relevantes del sacrificio de Cristo, pues la sangre preciosísima de nuestro Señor, unida al madero, es la que provoca que aquel instrumento maldito de muerte, y esta es la expresión correcta, porque quien moría ahí era realmente una persona malvada. Delincuente, decir es poco, delincuente es poco. Y la preciosa sangre de nuestro Señor convierte ese instrumento de muerte en un árbol de vida que da sombra, que da cobijo, que se hace digno de que nuestros labios lo toquen en adoración. Esa unión del cuerpo de Cristo con ese madero a través de la sangre es un dato sumamente importante que tenemos que tener muy en cuenta. En resumen, gracias al crucificado de Velázquez, podemos contemplar a quien es la luz de las naciones, a quien disipa las tinieblas del pecado y a quien eleva a la humanidad a la vida divina. Y hasta nos muestra el sacrificio de la Santa Misa en la misma cruz. Por esta razón es una de mis pinturas favoritas, por la tremenda carga teológica que posee, porque es fuente de reflexión y de meditación. Lo que he dicho al respecto es poco. Bastaría contemplar la imagen durante mucho tiempo, hasta que cesen las palabras y broten las lágrimas. Por otro lado, quiero presentarles una imagen que es para mí muy importante en cuanto a que resalta un poco más la realidad histórica. La crucifixión de Matthias Grunewald, que es presentada en los dos paneles centrales del retablo de Senheim y corresponde al siglo XVI. Es interesante que mientras que Velázquez, un siglo posterior, resalta la unión hipostática a partir de la divinidad, Grunewald resalta el sufrimiento humano de Cristo. Y lo destaco porque principalmente el siglo XVII se caracteriza más por el nacimiento del modernismo, con René Descartes. Y en el siglo XVI acontece la reforma encabezada por San Pío V. Digo reforma porque esa es la auténtica reforma. Decir que Lutero fue un reformador es una tontería, porque reformar es volver a la forma, y Lutero lo único que hizo fue deformar. Entonces la reforma del siglo XVI es la encabezada por San Pío V, por Santa Teresa de Jesús, por San Ignacio de Loyola, no por Lutero. Mal dicho está decir que es la contrarreforma. Bien, retomo. Yo entonces, con esta cuestión de los siglos, del siglo XVII nace el modernismo y por lo tanto tiende más al antropocentrismo, y el siglo XVI tiende más a la cuestión divina, a resaltar la cuestión divina de Cristo. Yo no estaría en desacuerdo si pudiéramos decir que el crucificado de Velázquez correspondiera al siglo XVI, al menos en ese aspecto. Quizá por estilo puedo estar obviamente equivocado, pero al menos por este aspecto concreto podría decir Velázquez podría encajar más con la ideología del siglo XVI, la de Grunewald, a la del siglo XVII. Pero bueno, sin entrar más en estos detalles históricos, podemos decir que mientras que para Velázquez el aspecto central es el contraste, para Grunewald el aspecto central es el dolor y el sufrimiento de nuestro divino Redentor, pues nos muestra a un Cristo sumamente deformado, sufriente, un cuerpo ya sin sangre, con un color casi verdoso, vacío de sangre, sumamente astillado por el madero. Tiene mucho detalle de esas astillas. Además demuestra un rostro agotado, exhausto, con la boca abierta, de que
no fue una muerte tranquila, sino sumamente desgastante, y unas manos cargadas de angustia y dolor, y no solo de nuestro Señor, sino también de quien se halla al pie de la cruz, que es su madre. Retuerce sus manos también ella de dolor, incluso hasta hacerse daño, lo cual muestra esa unión de Cristo con su madre, que a la vez ella es consolada por la presencia del discípulo amado. Dentro de la angustia se muestra también a los pies de la cruz a María Magdalena, que postrada mira suplicante el cuerpo casi putrefacto del divino Redentor, en quien ella encuentra perdón, consuelo y comprensión, así como muchos deberíamos encontrarle. Pero en realidad hay pocos, muy pocos, que llegan a estar al pie de la cruz, sufriendo a causa de sus pecados. Un elemento común del crucificado de Velázquez con el de Grunewald es plasmar el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. El demostrar que en la cruz no leemos, sino contemplamos la palabra de Dios, es algo que debemos realmente notar. La palabra de Dios es contenida en la Biblia, pero la palabra de Dios es vista en la cruz, donde brotan los sacramentos de la iglesia. Los sacramentos son la palabra de Dios viva. La Biblia únicamente contiene esa palabra de Dios, es depositaria. Pero en la cruz y por tanto en los sacramentos vemos la palabra de Dios. Y en el caso de la pintura de Grunewald, la plasma de una manera muy vistosa, ya que coloca a San Juan Bautista, mismo que no correspondería a la realidad histórica. Habla de que también hay un cierto contraste, y es que al fin hablar de Cristo es hablar de su divinidad y de su humanidad. No podemos separarlas. Y en ese sentido, San Juan Bautista ya había muerto. Antes de la crucifixión, él ya había muerto. No corresponde, por tanto, a una realidad histórica, sino que demuestra la unión del sacrificio de Cristo a la Escritura como un punto esencial de la revelación. Y es muy visible que además San Juan Bautista en esta imagen se encuentra situado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, bajo dos signos: el libro de las Sagradas Escrituras, sosteniéndolo con la mano izquierda, y el Cordero del lado derecho. Esto nos podría señalar que Él es el centro y nexo de esta unidad bíblica, pero su dedo nos orienta, con además el instructivo de unas palabras escritas sobre su dedo, donde nos demuestra que Él es el precursor de nuestro Señor, y por esta razón afirma aquello que dice el Evangelio de San Juan: Il no portet crescere me autem minui. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya, dice Juan 3:30. Respecto al fondo, percibimos una penumbra, descrita incluso por la misma Sagrada Escritura, donde destaca la presencia de piedras de río también, y a la vez un río con aguas estancadas que se colocan detrás de la cruz. Aquí podríamos decir que hay otro contraste. Por un lado, la presencia de piedras de río al pie de la cruz habla de que el río corría por ahí, pero ya no.
ahora lo que hay de agua está estancado, como un signo de que la vida se ha detenido. Más la penumbra de que ahora la luz se ha apagado, como si la vida entrara en una especie de recesión, como si el tiempo desapareciera. He querido hacer estas dos reflexiones con el fin de que podamos contemplar a Cristo crucificado, sobre todo en estos días, que podamos hacer oración delante del crucifijo y que nos podamos descubrir delante de Dios. Ciertamente, el tiempo de pasión es un tiempo en el cual se cubre la cruz, pero el próximo Viernes Santo se descubrirá y la debemos descubrir con ojos nuevos, más ahora que muchos en todo el mundo no podrán presenciarlo directamente en el altar. Hay que ver a Cristo crucificado con nuevos ojos hasta que las palabras se acaben y las lágrimas comiencen a salir. Subtum presidium confurimus sancta Dei genitrix nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis per Virgo gloriosa et benedicta, nos cum prole pia benedicat Virgo Maria.